He descubierto dimensiones alternativas en nuestro universo, no nos queda mucho tiempo. Hola bonita comunidad, la verdad creo que hay fuerzas imperceptibles, energías y cosas intangibles que, surgiendo de alguna fuente subdimensional, actúan sobre nuestras mentes, influyen en nuestros pensamientos y quizás hasta crean pensamientos enteramente nuevos, ideas que normalmente no hubiéramos considerado de forma natural. El cerebro humano sigue siendo en gran medida un misterio, y aún es algo pequeño y trivial comparado con el enigma del universo. Intentamos comprender nuevas ideas, reconfigurar marcos conceptuales y, en ocasiones, incluso elaborar nuevos esquemas de ambos, pero, como seres biológicos, no tenemos ni los recursos ni el tiempo para cartografiar y comprender plenamente ninguno de estos enigmáticos objetos. El universo, independientemente de su contenido, es simplemente demasiado vasto, y el cerebro es demasiado complejo. Durante años intenté comprender uno y luego el otro, y en ninguno de los dos descubrí verdades ni percepciones desconocidas o insinuadas por los hombres de ciencia y filosofía. Incluso recopilados, compilados y cotejados, nuestro conocimiento colectivo sobre estos temas es, en el mejor de los casos, rudimentario. Al darme cuenta de esto, sufrí un periodo de depresión. La falta de conocimiento, la incapacidad de conocerme plenamente a mí mismo, el cerebro del que surjo y el mundo en el que nací, me llevaron a abismos nihilistas. Caí en esa clásica trampa existencial conocida como desesperación. Me volví insensible, apático y físicamente letárgico. Actividades que antes me impresionaban y me complacían se volvieron aburridas, ordinarias e insatisfactorias. Las personas, en cuyo interior se encontraba ese objeto desconcertante, se convirtieron en fantasmas, espectros entre los que caminaba, ignorando su presencia, inteligencia y emociones. La vida se volvió completamente autónoma, y sinceramente, digo que no recuerdo esos pocos años en los que me atormentó este estado de indiferencia, tan intenso y persistente. Era como si me hubiera sobrevenido un hechizo letánico. Finalmente, conocí a una mujer y, impulsado por el objetivo final de la vida y la evolución, me casé con ella. Formamos una familia, tuvimos un hijo, y este acontecimiento renovó con fuerza mi pasión existencial, pero ni siquiera eso duró mucho. Mientras lo criaba, me aterrorizaba que él también fuera maldecido con el deseo de conocer los secretos de la vida y la creación, y sucumbiera a la misma depresión que yo había enfrentado, y aún enfrentaba. Aunque internamente, nunca demostraba esos sentimientos delante de mi esposa ni de mi hijo. Mantuve mi languidecimiento oculto, expresado con sutileza y placidez. Mi hijo creció rápidamente y se convirtió en un joven inteligente y amable, y me entusiasma ver a dónde lo lleva la vida. Es lo mejor de mí, una versión nueva y superior, por así decirlo, y mi esposa y yo estamos sumamente orgullosos de él. Le va bien en la escuela y en su vida social, y no muestra signos de sucumbir al mismo destino que yo. Es fuerte de corazón y de mente decidida, y, lo más importante, un chico compasivo. Tras unos años de matrimonio, sospeché que mi esposa conocía mi problema psicológico, aunque nunca me lo había preguntado. Es perspicaz y siempre puede evaluar mis estados de ánimo y actuar en consecuencia. Un día, cuando llegué a casa del trabajo, tras sufrir una recaída considerable de la depresión mencionada, y me senté abatido en la silla de mi oficina, me trajo café y me leyó algunos poemas de una colección de Lord Byron. Siempre terminaba con mi favorito, Oscuridad, y lo recitaba de una forma que daba vida a las escenas sombrías y apocalípticas. Cuando terminó de leer y yo estaba de mucho mejor humor, me dejó para ir a hacer ejercicio arriba. Me quedé en mi oficina, repasando mi día, y, después de un rato, decidí qué hacer para que el día siguiente no fuera tan mal. El asunto preocupante es irrelevante. A pesar de mi estado de ánimo, seguía sufriendo depresión. No es algo tan simple como la tristeza común, que se puede manejar fácilmente o al menos tolerar si la causa es específica y se puede conciliar. Así que mi actitud había mejorado temporalmente, pero mi estado mental en general seguía afectado. Mi mal humor no desapareció, sino que se adormeció.
Esto hay que saberlo, hacerlo lo más claro posible, porque creo que es esta persistente enfermedad de la mente la que me permitió ser susceptible a esas fuerzas ultramundanas, extrasensoriales o de otro modo extraordinarias que he mencionado antes. Mientras estaba allí sentado, mirando mi estantería, con la mente perdida, empecé a sentirme extraño. Esta sensación no era precisamente desagradable, pero se parecía a nada que hubiera experimentado antes, y esta extrañeza me impresionó con sensaciones simultáneas de emoción y temor. Emoción por la novedad, temor por lo que podría significar. Nunca antes había estado gravemente enfermo, al menos no físicamente, y una sensación repentina y extraña podría fácilmente ser el preámbulo de alguna enfermedad. La sensación persistió, y nada más la acompañó ni surgió de ella, así que no la consideré nada alarmante de inmediato. Era como si todo mi sistema nervioso se estimulara, y la sensación resultante me volvió extremadamente sensible a todo lo que me rodeaba. La oscuridad de la habitación escasamente iluminada se hizo más profunda y, a la inversa, la luz de la lámpara de mi escritorio brillaba como un sol bermellón. Mi silla adquirió una firmeza incómoda, y el suave zumbido de mi ordenador se volvió tan fuerte y molesto como el estruendo de la maquinaria de construcción. Las estanterías, repletas de volúmenes de todos los tamaños y temas, parecían expandirse y hundirse, como si las paredes respiraran a un ritmo constante. Al ver esta animación imposible, me levanté y salí de la habitación, no precisamente asustado, pero demasiado desorientado para quedarme. Bajé rápidamente por el pasillo, subí las escaleras. Cada paso me llegaba con la fuerza del impacto del mazo de un juez contra la madera. Y finalmente llegué a mi habitación, exhausto por el bombardeo sensorial. Entré a gatas, cruzando el umbral a rastras y pisando la alfombra de nuestra habitación, que se sentía suave y acogedora en ciertas zonas, e incongruentemente áspera en otras. Nunca antes había notado semejante inconsistencia. Mi esposa estaba de pie a los pies de la cama, viendo la televisión de enfrente, que reproducía uno de sus vídeos de entrenamiento. Llevaba un chándal negro ajustado y pude ver las manchas donde el sudor había empezado a filtrarse. Curiosamente, estas manchas parecían moverse, expandirse y contraerse, como si estuvieran vivas. No parecían acumulaciones de sudor, sino criaturas sensibles, parecidas a babosas. Me miró, y aunque vi preocupación en su rostro, era una preocupación distinta, no una preocupación nacida de la sorpresa al ver a su marido arrastrándose por el suelo, claramente alterado por algo, sino una preocupación que insinuaba conocimiento, una preocupación por cómo manejaría la causa de mi angustia, una causa de la que ella aparentemente era consciente. Dio un paso hacia mí, y fue como si una montaña se hubiera derrumbado. Esto, cabe decir, es significativo, porque mi esposa es muy grácil y tiene un paso notablemente ligero. Puede acercarse a cualquiera en completo silencio si así lo desea. Cuando los escombros metafóricos se asentaron y la tierra dejó de gemir, la miré y le pregunté qué estaba pasando. Ella me devolvió la mirada, pero no habló, y yo le agradecí en silencio por ello, porque mis propias palabras habían salido con tal fuerza sónica que temí que mi cabeza estallara por el eco interno. Con todas las sensaciones abrumadoras y la percepción acentuada, pensé que mi condición mejoraría con el tiempo, que mi cerebro comenzaría a resistir cualquier agente psicotrópico que actuara sobre él. Pero, en cambio, el fenómeno aumentó, y mi percepción del mundo se intensificó hasta niveles indescriptibles. Era una agonía, un bombardeo hiperrealista de todos los estímulos imaginables. En una extraña e inexplicable serie de visiones, se me mostraron cosas en la grisura, antes plana y monótona, de la alfombra, que mi mente no podía comprender, que mis lamentables sentidos humanos no podían tolerar, y por lo tanto las descarté. Esta ignorancia, esta evasión, era algo que de alguna manera sabía que había ocurrido antes del inicio de mi condición, pero entonces, en el suelo, seguía siendo consciente de los estímulos. Seguía reconociendo, de alguna manera, su existencia.
Era como tomar un analgésico potente y pasarse una cuchilla por el brazo. No sientes el dolor del corte, pero el daño está ahí, ante tus ojos. No eres inmune al daño físico. Y así me di cuenta, como si fuera una pesadilla, de cosas que antes habían sido ignoradas por mis sentidos. Recibí una segunda visión, una visión inicialmente tenue pero creciente, una visión extrasensorial tanto de lo extradimensional como de lo subdimensional, de los espacios entre las partículas y de los dominios más allá de nuestro universo. Cosas imposibles de describir con palabras, imágenes o modelos. Cosas que harían que la humanidad, la Tierra, nuestro sistema solar y la Vía Láctea, en conjunto, parecieran imitaciones superficiales del orden cósmico en comparación. Vi, a través de esa segunda vista cada vez más potente, imágenes tan profundamente insultantes para el significado que la humanidad se da a sí misma, que comencé a dudar de la legitimidad de mi condición de ser vivo y pensante. Segundos o horas después, mis sentidos se concentraron y consolidaron en una especie de hipersentido único, y fue a través de este órgano recién surgido o impresión espectral que pasé del mundo material a algo más, un lugar infernal. Era plenamente consciente de haber dejado conscientemente a mi esposa, y aún así, aún la sentía, de alguna manera vaga, acompañándome hacia y a través de este vacío sideral. Estaba, o me sentía así, envuelto en una especie de escudo, pues me encontraba flotando en la negrura del espacio vacío, frente a un enorme portal rodeado de fuego. A través del portal podía ver estrellas, o lo que creía estrellas, pero a su alrededor, y a mí mismo, todo era una negrura infinita e inmaculada. Impulsado por mi propia voluntad, floté hacia el portal y entré. Emergí del portal a un espacio en llamas. Formas indescriptibles, mundos, criaturas de anatomía irreconocible. Todo ardía en el tumulto de fuego cósmico que se extendía infernalmente por todo el espacio al que había entrado. En medio del crematorio cósmico ardían soles negros y masivos. Eran conflagraciones esferoidales perfectas que descargaban silenciosamente un fuego negro. A pesar de esta quema umbral, el espacio seguía iluminado, como si las llamas proyectaran sombras que iluminaran un área en lugar de oscurecerla. Y debido a su ardor silencioso, oí algo que me aterrorizó. Oí, con una claridad audible tan desconcertante como aterradora, un cacareo maligno, una risa como la de demonios en persecución. En el océano de fuego espacial, miles de millones de estrellas negras reían, un coro de sádicos cuerpos estelares que se burlaban de las víctimas alienígenas que incineraban. No había ninguna dirección que pudiera tomar sin los orbes monstruosos, a distancias que iban desde unos pocos cientos de pies hasta millones de años luz. Un sol tenebroso cacareaba y escupía su ardiente burla a las formas de vida alienígenas que se retorcían en una angustia indescifrable a mi alrededor. Un enorme coleóptero alado, de un púrpura pulido, intentó inútilmente mitigar el calor penetrante que le quemaba el cuerpo, pero no estaba mágicamente, pues, ¿qué otra respuesta podría haber? Protegido como yo. A cientos de kilómetros de distancia, vi y oí, con la misma agudeza sensorial imposible, una población de mamíferos trípedos siendo carbonizados eternamente por los soles crematorios. Sus gritos eran tan espantosos, tan dolorosos, que sentí una empatía casi debilitante. Vi vidas, especies, mundos enteros extinguirse en el infinito infierno que habitaba. En contraste con el coro omniperiférico de risas solares, se oía una voz distintiva, desde una distancia que no pude determinar, pero que parecía a la vez lejana y extremadamente cercana. Esta voz, tal como la oí, provenía de un individuo, una entidad única aparentemente distinta de los cuerpos solares que dominaban la región ultraádea. Sentí una mente, una sapiencia singular que daba la impresión de soberanía, como si solo ella reinara en este espacio inferior. Su dominio reconocido incluso por los cuerpos infernales que reían. En un instante, sin ninguna indicación de haberme ganado su atención, fui transportado al ser que había percibido. Ante mí,
En un espacio no quemado por los perversos soles negros, flotaba una pequeña figura. Para mi sorpresa, tenía una forma humanoide, un rostro familiar. Era solo unos tonos más claro que el aura negra que emanaba de él, y aún así reconocí sus rasgos. Era mi hijo. Su rostro estaba en ese objeto flotante y monárquico, mirándome con ojos que, de alguna manera, parecían a la vez jóvenes y marchitos por el paso de los eones. Intenté llamarlo, preguntarle cómo había llegado allí y por qué estaba entre cosas tan horribles e imposibles, pero lo que me protegía del calor insano también me impedía hablar o interactuar con mi entorno. Mi hijo, al menos, la cosa que llevaba su rostro, abrió la boca, y de ella surgió una oleada de luz, y sentí cómo esta luz atravesaba el escudo que me había protegido, y oí tras mí el repentino cese de aquellos soles risueños, y luego sus abominables gritos de muerte, y luego el silencio. Y a mi alrededor, todo se convirtió en nada, repentina y totalmente borrado, y solo percibí mi propia inmaterialidad. Abrí los ojos y vi a mi esposa agachada sobre mí, con la misma preocupación que había visto antes en su rostro. Me ayudó a subir a la cama y recostó mi cabeza sobre la almohada. La alfombra donde había estado arrodillado, sufriendo, estaba chamuscada, como si una gran llamarada la hubiera atravesado, abrazándola hasta la raíz de los hilos. Había ceniza por todas partes, incluso flotando en una pequeña neblina a pocos metros del suelo. Al mirarme, vi con asombro que estaba completamente desnudo, que, al parecer, mi ropa se había quemado en el mismo incendio que había arrasado la habitación. Me volví hacia mi esposa y le pregunté qué había pasado, pero me hizo callar y me dijo que descansara. Hice lo que me ordenó, y tras cubrirme con las sábanas, me quedé dormido sin soñar. Desperté más tarde esa noche. Mis sentidos habían vuelto a sus capacidades normales y limitadas, y nada que tocaba se sentía demasiado blando ni demasiado duro. Solo quedaban tenues rastros de la ceniza, que una vez fue abundante. Mi esposa había limpiado la mayor parte en algún momento durante mi descanso. Me levanté de la cama, oriné en el baño, me vestí y bajé, donde encontré a mi esposa en la cocina preparando la cena. Me abrazó, me preguntó cómo me sentía y le dije que estaba bien. Dijo que íbamos a cenar espaguetis, que olían deliciosos. Es mi mayor debilidad. Y me senté a la mesa. Entonces me dijo que, adelante, que hiciera la pregunta que quería hacer, y así lo hice. Ella respondió, y su explicación fue mucho más creíble de lo que esperaba. Me hizo prometer que no explicaría cómo había adquirido el influyente objeto, debido a su uso exclusivo en su trabajo altamente especializado, y no divulgaré esa información. Pero confirmó que sí, que había sido transportado brevemente a reinos y estados que la humanidad normalmente no puede habitar, visitar, ni siquiera ver, y que no lo haría durante milenios sin la ayuda del influyente objeto. El reloj del orólogo negro, un medio casi mágico de reubicación transmaterial, dijo que ni siquiera éramos niños en la escala evolutiva comparados con otras entidades en los abismos inexplorados del espacio profundo, y que si nos encontráramos con ellos tal como somos ahora, nos verían como nosotros vemos el polvo, inertes, sin vida. Cuando le pregunté por qué me había dado esta efímera capacidad de ver, pero sin comprender, lo invisible, me dijo que me había deprimido demasiado tiempo, que eso empezaba a entristecer a nuestro hijo, quien siempre había sido alegre y, por supuesto, perspicaz. Afortunadamente, mi hijo estaba en la casa de un amigo en ese momento y no pudo ver a su padre tan angustiado. Cuando mencionó a nuestro hijo, le pregunté si sabía lo que había visto al final de mi experiencia mientras estaba atrapada en ese espacio ctónico, y me dijo que no. Me informó que nunca había experimentado la experiencia personalmente y que el conocimiento de su uso provenía de otros miembros del laboratorio, que no tenían ninguna obligación de mantener la cordura con una familia. Le expliqué las imágenes, y su rostro se contorsionó con una profunda admiración y horror al detallarle la cremación cíclica y aparentemente eterna de los seres extraterrestres. Cuando mencioné haber visto a mi hijo, pareció sumirse en sí misma, como si reflexionara sobre algo profundo. Le pregunté qué pensaba,
y respondió con su propia pregunta. ¿Tienes idea de por qué viste a Alex en la cara de esa cosa poderosa? Number, ¿por qué? Come, piénsalo mientras lo haces. Seguro que me respondes. Comí en silencio, dándole vueltas a la terrible experiencia una y otra vez. No fue hasta que terminé el plato y fui a la sala a sentarme con un café que comprendí lo que significaba todo aquello. En la mesa cercana había una foto de mi hijo y yo de hacía unos años. Estábamos frente a la casa, que acababa de comprar por aquel entonces. Alex se sentó sobre mis hombros. Ambos sonreíamos y Alex estaba boquiabierto de alegría. Recuerdo correr de un lado a otro y dejar que él nos indicara a dónde íbamos, como si yo fuera un robot y él mi piloto. Durante mi viaje, mientras me adentraba en ese abismo negro y ardiente, vi el adorable rostro de la entidad que, con su luz abrasadora, había incinerado esos soles monstruosos e infinitamente crueles. Y aprendí la lección. Como dijo mi esposa, había estado deprimido y abatido durante años por mi incapacidad de comprender plenamente los misterios de mí mismo y del mundo. Pero lo que no había comprendido antes, ni siquiera había considerado, era que no todos los misterios merecen ser resueltos, ni todas las verdades merecen ser conocidas, que no debería desanimarme solo por no poder conocer lo desconocido. El rostro de mi hijo, su alegría, debería bastarme. Asegurar su felicidad por encima de todo, debería ser mi meta, mi fuego existencial. Esa alegría que, una vez vista, puede erradicar todos los horrores y preocupaciones que puedan atormentarme. Esa es la verdad suprema que vi, de la que me hice profundamente consciente durante ese viaje fantástico al abismo del universo. Con este conocimiento en mente, estoy feliz de que estaré muerto hace mucho tiempo cuando la humanidad se desarrolle lo suficiente como para viajar físicamente a esas profundidades últimas de la oscuridad cósmica, porque no quiero volver a ver, ni que se me recuerde íntimamente, nunca más los horrores que allí hay.